Cordial saludo a todos. Mi nombre es Ruth Gutiérrez, soy docente e investigadora de la Universidad de Cartagena. Primero que todo quiero agradecer por permitirme compartir este espacio en el que voy a presentar la ponencia titulada Orden y Política Local en la provincia de Riohacha a mediados del siglo XVIII. El caso del juicio de residencia de Juan Ortega y Picasso. Lo primero que quiero destacar es que los intentos de implantación de orden y justicia en muchas zonas de lo que hoy se conoce como el Caribe colombiano durante el siglo XVIII funcionaron de manera poco eficaz, gracias a que precisamente esos lugares y sus habitantes formaron sus propias formas de aprehensión y asimilación del orden legalmente establecido. Este hecho deja claro que en este escenario la norma no siempre coincidió con la práctica social, pues en el Caribe la organización colonial que ejercía el control político, agenció de alguna manera desde las mismas raíces del aparato estatal el reacomodamiento basado en la práctica y en una mirada situacional. Entonces, partiendo de ese punto, es importante entender que las prácticas sociales inscritas en la esfera de lo que en ese momento se considera el orden situacional fueron legitimadas por su frecuente puesta en práctica, consideradas como un hábitus colectivo, que aunque no deslegitimaban la existencia del poder y la autoridad real, fueron de alguna manera internalizadas, de manera que al intentar comprenderlas, lo podemos hacer a través de la propuesta de Pierre Bourdieu, quien las considera como hábitos o disposiciones incorporadas por los agentes a lo largo de su trayectoria social. Estas lograron desarrollarse de manera alterna a las normas legales implantadas por el gobierno hispano, que venían pues desde las órdenes de la corona, y grabadas hasta la posteridad en las costumbres y en el pensamiento, tomando la forma de principios básicos de supervivencia con los cuales lograron sobrevivir quienes habitaban lo que hoy se conoce como la península de La Guajira. Es importante destacar que a lo largo del periodo colonial en el Caribe se consolidaron circuitos mercantiles que permitían la interacción de los habitantes de las colonias integradas en este espacio, de tal manera que la importancia que adquiría la región se debió no solo a su situación geográfica, a su estratégica situación geográfica, sino además a las relaciones y conexiones que se establecían entre la tierra firme y el Caribe insular. A su vez, este hecho permitió unas variadas relaciones entre criollos, nativos, franceses, ingleses y holandeses que habitaban a lo largo y ancho de la cuenca caribeña y de sus islas. Para la segunda mitad del siglo XVIII, la corona consideró como una de sus políticas la administración de los territorios ultramarinos y sobre todo del Caribe, e implementar estrategias de control a la administración pública local, la cual en el caso de la Nueva Granada se caracterizaba por su flexibilidad, porosidad y abierta participación en prácticas que para la corona se enmarcaban en el marco de la corrupción, sobre todo en espacios como la península de La Guajira. Las reformas borbónicas evidenciaron el principio de desconfianza que la corona tuvo en quienes ejercían cargos públicos en sus posesiones americanas, por lo cual se conformaron instituciones como el juicio de residencia, que es pues una de nuestras palabras claves en esta ponencia, con el fin de imponer límites a los agentes de la administración pública y verificar si cumplían o no las leyes establecidas por la corona. Esta institución, refiriéndome al juicio de residencia, de origen romano, fue implementada por España en América y transformada en el siglo XVIII, teniendo en cuenta las dinámicas de espacio y tiempo entre ambos territorios. Es así como se ordenó que a partir de 1720
los juicios de residencia, estos procesos como tal, debían llevarse a cabo en el territorio donde había ejercido su administración el funcionario público. Este cambio favoreció sustancialmente la investigación de este escenario, sobre todo porque desde el mismo quehacer histórico, los juicios de residencia facilitan la reconstrucción del escenario social y político de los territorios donde se implementaron este tipo de controles. Partiendo de esto, la presente ponencia utiliza la residencia, el juicio de residencia que se le realizó al teniente de gobernador Ortega y Picasso, Juan de Ortega y Picasso, para escenificar las dinámicas sociales y políticas de la provincia de Riohacha a mediados del siglo XVIII. El juicio de residencia de Juan de Ortega y Picasso fue un evento público y pregonado para que toda la comunidad tuviera conocimiento del mismo. Estuvo conformado por dos instancias. De estas dos instancias había una que era secreta y otra que era pública. En la primera fase, el juez Nicolás de la Rosa interrogó a un grupo de testigos para que de manera confidencial declararan sobre la conducta y actuación del funcionario residenciado, que en este caso era Juan de Ortega y Picasso, al tiempo que recopilaba y examinaba los documentos de gobierno con el fin de levantar los cargos de las denuncias que existían contra Juan de Ortega y Picasso. En la segunda fase, los vecinos, que era la parte ya pública, fueron convocados a presentar querellas o demandas contra el residenciado y su equipo de trabajo, quienes debían proceder con su defensa. Es importante destacar que este ejercicio permite entender, refiriéndome a lo que es el juicio de residencia y su valor para el quehacer histórico, permite entender cómo la justicia se convertía en una justicia colectiva, en la que no solo participaba la autoridad real a través del juez residenciador, sino la sociedad, quien mediante la denuncia se legitimaba como un organismo de control de significativa importancia en aquellos casos y espacios donde fuese necesario la existencia de otros circuitos que garantizaban la reproducción de cierto orden, un orden particular, un orden especial, que aunque flexible y mimético, permitía la regulación de la sociedad. El juicio de residencia a nivel procesal consistía en la realización de una investigación que diera cuenta del comportamiento de los funcionarios y las funciones que se les asignaban en el momento en que eran nombrados, con un particular interés en el desempeño de aquellos funcionarios que tuviesen injerencia y manejo de caudales, el manejo financiero. Los juicios de residencia eran conducidos por el juez que debía ser designado, ya fuese desde España, o en su defecto por un virrey en territorios ultramarinos. Para ello, el juez residenciador se trasladaba al domicilio del funcionario y empezaba, digamos, que todo ese proceso al que ya se ha hecho referencia de la investigación secreta y de la investigación pública. Es importante para entender la dinámica del juicio de residencia también entender un juicio de residencia llevado a cabo en la península de La Guajira, sí, que era otra, digamos que traía consigo una dinámica particular por todas las relaciones que se desarrollaban en la península de La Guajira, que por su carácter fronterizo logró articular rutas comerciales, sectores productivos, funcionarios públicos que participaban abiertamente de prácticas, por ejemplo, como el contrabando, que de alguna manera eran consideradas como prácticas corruptas por la corona española, pero que en realidad allá se convirtieron en un hábitus colectivo por su frecuente puesta en práctica, por el hecho de que más allá de ser una práctica contra la norma o el edicto, se terminó convirtiendo en una práctica cultural, en una práctica social,
que con mucha frecuencia, que usualmente y con toda la normalidad del caso practicaban quienes vivían en esta región. Los diferentes actores sociales, tanto los nativos como las mismas autoridades que estaban encargadas de contravenir o que debían ir en contra de lo que era el contrabando. Entonces es importante entender que la configuración social de esta población debe entenderse como producto de esa transferencia de percepciones, pensamientos y acciones que se fundamentaron en la intencionalidad de los actores sociales por acercarse y tener beneficios particulares en el caso de La Guajira, y es allí a donde los funcionarios terminaron incorporándose a ese tipo de prácticas, y que al ser consideradas tan común en el propio discurso de defensa de los funcionarios, ellos explicaban que era común en la península de La Guajira tener esa participación abierta, tener esa participación fluida en las diferentes actividades que se llevaban a cabo en la península, actividades culturales, actividades económicas. Y en este caso, por ejemplo, el contrabando, que terminó siendo un espacio en el que participaban también los funcionarios públicos, y lo hacían de manera abierta. Entonces estamos hablando de que terminaba siendo una asociación, una articulación, ¿sí?, de los diferentes actores, y los funcionarios también utilizaban ese poder político que tenían para garantizar una participación con suficientes beneficios, una participación en lo que se considera como la esfera del contrabando en un espacio como La Guajira. Entonces, en ese sentido, la ponencia, el desarrollo de la ponencia está mostrando todas esas circunstancias internas y esas circunstancias externas a lo largo del desarrollo de un juicio de residencia, cómo se mueven las dinámicas, cómo se mueven los hilos del poder frente a las intenciones de una corona, ¿sí?, de un orden que está buscando retomar unas posesiones que se les habían salido de sus manos y que ahora más que nunca trataban de intervenirlas, trataban de centralizarlas, trataban de dominarlas, pero en el caso de la península de La Guajira, la autonomía con la que tradicionalmente habían actuado los diferentes actores sociales, incluyendo los funcionarios públicos, termina imponiéndose bajo una dicotomía de necesidad-rentabilidad. Los funcionarios apelan a que era necesario tener que participar para poder alimentarse, para poder sobrevivir, pero también detrás de eso está la rentabilidad que está dando el contrabando y la participación que se hace en ella, y que aparece como la necesidad aparece como la justificación de participar en este tipo de prácticas. Pero lo que vemos aquí es que además de la supervivencia, estamos hablando también de una rentabilidad que ofrecían ese tipo de prácticas y que estaban allí bien presentes. En el caso del juicio de residencia, Juan de Ortega y Picasso se ha involucrado en contrabando de perlas, por ejemplo, y de allí pues viene toda una denuncia también de quienes en realidad quieren también terminar participando del contrabando, y que de pronto, dado que Juan de Ortega y Picasso era el gobernador, era el teniente de gobernador en ese momento, era quien estaba apoderado y quien dominaba toda esa articulación de rutas comerciales, alianzas con los nativos, con las comunidades indígenas, para poder obtener los grandes beneficios del contrabando. Entonces, desde allí entendemos también toda esa dinámica de los poderes locales, de los funcionarios y de aquellos interesados en participar en el contrabando. Entonces, es un ejercicio que desde la investigación que hemos realizado nos ha permitido ver la riqueza que tienen los procesos judiciales en espacios como La Guajira,
donde vemos unos escenarios móviles, porosos, donde hay estrategias que posibilitan identificar unos intereses particulares y las dinámicas mismas de las relaciones entre los diferentes actores. Muchísimas gracias.